lugares que también están esperando este momento. ¿Amén? Así que es un momento de alegría. Cantamos un poquito. Desde este preciso momento comenzamos nuestra transmisión para todos ustedes desde aquí de la ciudad de Peñarol, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Esto es Centro Nacional de Adoración. Para todos, saludamos a nuestros hermanos de todo el país que nos reciben y en países de habla hispana. Para todos, Dios les bendiga. Bienvenidos de domingo. El aplauso de la iglesia aquí reunida para todos ustedes en la paz de Jesús. Y que la transmisión sea bendecida y ustedes reciban todo lo que Dios tiene para darles. Bienvenidos a nuestra reunión. Ahora sí, gloria a Dios. Gracias le damos, Señor. No podemos comparar el amor de Dios. Tomen sus asientos. Gracias, Señor, te damos. ¿Cómo estás, iglesia? Dios te bendiga. Estamos disfrutando de un tiempo hermoso con el Señor. ¿Ven? Estamos aquí en el patio de la iglesia compartiendo este tiempo y esto es muy maravilloso. Cada reunión tenemos que abrir más lugares, estuvimos trabajando para allí. Ahora habilitamos la parte de arriba, así que si quiere venir más, véngase, que aquí estamos esperándolo y si hace falta estaremos allí en la escalera, lo que sea, hasta que nos den el lugar para poder reunirnos adentro. Amén. Así que bueno, oremos para que pronto sea. Por ahora tenemos esto hasta que el Señor nos da esta oportunidad. Amén. Bien, iglesia, en este mes, como ustedes saben, tenemos dos palabras que hemos soltado. La primera que soltamos en el mes, el primer domingo del año 2020, fue la palabra que este era el mes de la doble porción del Espíritu. Amén. Pero también le soltamos otra palabra que era el mover del fluir profético en cada uno de nosotros. Así que hoy me voy a ocupar de la doble porción. En el servicio anterior estuve hablando, gloria a Dios, del fluir profético, pero en esta reunión voy a hablar de la doble porción del Espíritu sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren la doble porción del Espíritu? ¿Usted verdaderamente quiere? ¿Sabe que una doble porción usted tiene que estallar en bendición, en alabanza, en adoración, en aplausos, en gritos, en júbilo? Porque eso es la doble porción del Espíritu. A ver cuántos hoy quieren esa doble porción. Todos queremos la doble porción, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, iglesia, entonces vamos a mirar la palabra del Señor. Vamos a ver en Segunda de Reyes capítulo 2, vamos a leer este momento hermoso que vivió este varón de Dios cuando Elías se iba al reino de Dios. Dice así la palabra del Señor en Segunda de Reyes capítulo 2, el verso 1 al 10, vamos a leer inclusive con la ayuda del Señor. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Diga conmigo, Gilgal. Repita conmigo, Gilgal. ¿Por qué le quiero hacer repetir esta palabra? Porque es el comienzo de este mensaje de hoy. Usted va a comenzar a caminar la doble unción en Gilgal. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Muy bien. Dice así: y dijo Elías a Eliseo, el verso 2: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? A Betel. Diga conmigo, Betel, porque es el segundo paso que cada uno de nosotros vamos a tomar para que la doble unción venga a nuestra vida. Amén. Entonces Betel dice: quédate ahora aquí, Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Dice: y descendieron pues a Betel, en el verso 3. Y saliendo Eliseo de los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, calla. El verso 4, Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Diga conmigo, Jericó. Ese es otro paso
en la cual vos y yo vamos a tener que transitar para llegar a la doble unción del Espíritu. Amén. Vaya tomando nota de estas cosas. Dice, gloria al Señor. Entonces, dice, vive Jehová y vive tu alma, le dijo Eliseo, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. El verso 5 dice, y se acercaron Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, calla. El verso 6, Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Repita conmigo, Jordán. Ese es otro paso que usted y yo vamos a tener que dar para llegar a la doble unción. Amén. Entonces, dice así la palabra, gloria a Dios. Y vinieron los 50 varones, los hijos de los profetas, y pasaron delante de ellos y se pararon junto al Jordán. Entonces Elías, dice, tomó su manto y lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lugar, y pasaron ambos en seco. Y cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén. ¿Cuántos dicen eso en este día? Una doble porción del Espíritu de Dios sea sobre nosotros. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no, le dice Elías. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora tu iglesia está atenta para recibir una palabra, para recibir un renuevo. Señor, eres tú, Espíritu Santo, quien vas a hablar a nuestras vidas hoy. Y queremos, Señor, recibir instrucciones para recibir la doble porción de tu Espíritu. Por eso, Padre, que seas tú en nuestras vidas y que podamos entender la palabra conforme tú nos enseñas. Te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tremendo relato de la palabra de Dios. Habla del profeta Elías y del siervo que Elías tenía, que se llamaba Eliseo. Amén. Llega el momento que Eliseo se tiene que ir al cielo. Él no murió. ¿Escuchó, iglesia? El profeta Elías no murió. Es el que va a ser el testigo en el tiempo de la gran tribulación. Para todos los que esperan el rapto de la iglesia, el profeta Elías va a ser el que va a estar predicando la palabra cuando la iglesia ya no esté aquí en la tierra. Ese que se fue al cielo en un torbellino, dice la palabra, que no murió, sino que fue levantado en un carro de fuego, ese es el mismo que va a estar entre la humanidad cuando la iglesia no esté. ¿Cuántos dicen yo no voy a estar para verlo? A ver, ¿cuántos dicen? Yo no voy a estar para verlo. Porque ese será el tiempo más difícil para la iglesia. La persecución, el tiempo donde no puedas reunirte, el tiempo donde no puedas comprar ni vender, el tiempo donde todo se te haga difícil en la vida cristiana, donde no te puedas congregar, donde nos persigan por todos lados. Entonces, la iglesia del Señor tiene que estar preparada para el rapto de la iglesia, para lo que va a ser antes de eso. Y en ese, después de la iglesia, cuando sea levantada, ahí estará el profeta Elías del que estamos leyendo aquí en esta hora. Amén. Pero te lo hago a modo de que entiendas que este hombre que fue levantado aquel día volverá a predicar entre la humanidad. Amén. Ese mismo hombre que le soltó la doble porción a Eliseo, también él la puede soltar sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Dios me va a soltar esa doble unción? Pero para recibir esa doble unción tenemos que empezar por lo primero. Primero tenemos que estar en Gilgal. Recuerda que lo repetimos. Gilgal es el primer paso. Es el lugar donde vos y yo tomamos como camino. Cuando aceptamos al Señor Jesús, cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando somos parte de la iglesia de Cristo, ese es el comienzo. Eso es el Gilgal de cada uno de nosotros. Ahí es donde vamos preparando el camino. Gilgal es el camino de promesas. Dígale que está al lado. Gilgal es camino de promesas. Caminos de bendición. Caminos donde el Señor nos muestra. Dice la palabra que hay dos caminos. El ancho y el angosto.
Pero ese camino angosto es el que nos lleva verdaderamente a la bendición. Amén. Eso es el Gilgal que cada uno de nosotros empezamos un día. Así que la iglesia del Señor, ¿cuántos me dicen yo estoy o empecé en Gilgal? Estoy avanzando. ¿Cuántos me dicen amén? Estoy o estaré ahí. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Gilgal fue el comienzo de mi vida cristiana. Amén. Entonces, cuando yo empiezo a transitar los caminos del Señor, sépalo usted, su primer estado es Gilgal. Ahí es donde empieza el primer caminar de Dios en nosotros. Ahí donde el Señor nos empieza a tomar de la mano. O sea que Gilgal es el primer camino para la prosperidad, el primer camino para la promesa, el primer camino para conocerlo a Dios. Ahí comenzamos nuestra trayectoria cristiana. Primer paso, Gilgal. Dígame usted si ya pasó Gilgal. A ver, dígamelo. Quiero escucharlo, a ver. No lo escucho. Amén, ya pasó Gilgal. Muy bien. El segundo paso, recuerden que era, el profeta le dijo, bueno, ahora el Señor me llama y yo voy a ir ¿a dónde? A Betel. Amén. Entonces el ayudante de Eliseo le dice, no, Señor. No, yo no te dejaré, porque yo iré contigo. Entonces el profeta dijo, pues ven entonces. Betel es el lugar, la casa de Dios. Betel es el lugar donde vos y yo nos congregamos, donde vos y yo recibimos la palabra, donde aquí trabajamos para el Señor, donde aquí ayunamos, donde aquí tenemos noches de oración, donde tenemos cadenas de búsqueda, donde tenemos nuestros ayunos. Ese es Betel, amén. El Betel que cada uno de nosotros tenemos que vivir es el segundo paso para la doble unción. Entonces, esto es lo que estamos haciendo hoy. Esto es Betel. Dígale el que está al lado. Esto es Betel, la casa de Dios, el lugar donde Dios nos reúne. Así que el segundo paso está también cumplido en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es el lugar donde me reúno, es el lugar donde me gozo en su presencia. Amén. Amén, chicos. Amén, mi hermano. ¿Está usted en Betel? Los quiero escuchar, a ver. Estamos en Betel, gloria a Dios. Dígale a los que están allá arriba, nosotros también estamos en Betel, gloria a Dios. Estamos en la casa de Dios. Entonces nuestro segundo paso para la doble unción también está, amén. Entonces cuando logramos esos primeros pasos, primero cuando venimos a Gilgal, la presencia de Dios nos invade, lo recibimos a Jesús, empezamos a conocer a Jesús, empezamos a vivir la vida de Dios. Desde ahí empezamos a ser parte del Betel, de la iglesia del Señor. Es el lugar donde nos reunimos, donde transitamos, donde traemos nuestras luchas, donde traemos nuestras tristezas, nuestras amarguras, donde encontrás al hermano o a la hermana que ora por vos y que está atento a tus problemas. Ese es el Betel, amén. Donde cada uno de nosotros tenemos que anhelar estar en Betel, porque esa es la casa, es el lugar donde tenemos que estar. Es el lugar de pertenencia a la cual tenemos que transitar. Amén. Ahí es donde la presencia de Dios está. Entonces, ese segundo paso es para nosotros también importante. De congregarnos. Vieron que la palabra es un poco dura en ese sentido. No como muchas veces lo tenemos por costumbre. Cuanto vemos que el tiempo se acerca, tenemos que estar en Betel. Decirle que está al lado, tengo que estar en Betel. Cada día de mi vida tengo que estar en Betel, porque esto me trae bendición, esto me trae ayuda espiritual, esto me hace estar en el camino de la unción. Estando en Betel puedo participar de la reunión, puedo participar de la oración, puedo participar del trabajo de la iglesia. Ese es mi Betel, amén. Entonces hay cosas importantes en nuestra vida. Está nuestro trabajo, nuestros oficios, lo que cada uno de nosotros hacemos, nuestros comercios, las cosas nuestras. Pero el Betel, hermano, decir al que está al lado, debe ser el primero en tu vida. Betel debe ser tu primer lugar, porque de ahí vas a recibir la bendición para tu negocio, para tu trabajo, para tu emprendimiento, para lo que tú quieras. En el Betel vas a recibir la gracia de Dios. En el Betel vas a recibir la oración de tu hermano y de tu hermana. Vas a recibir el milagro. Vas a recibir la sanidad. Vas a recibir la prosperidad. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor, buscad primeramente mi reino y su justicia, porque lo demás yo te lo añado. Amén.
Por eso dice el Señor que el Betel es lo primero nuestro. La iglesia es el Betel de cada uno de nosotros. Así que el segundo paso es el Betel. El tercer paso que el profeta le dice a Eliseo: quédate aquí, quédate acá en el Betel. Y cada uno de nosotros por ahí, si nos dicen nos dan esa opción, tenemos que pasar el río Jordán. Tenemos que pasar, Jericó. Tenemos que pasar Jericó. Es una ciudad amurallada, es una ciudad peligrosa. Amén. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como pueblo, como iglesia? No, me quedo en Betel. Amén. Me quedo acá tranquilo, me quedo acá porque acá estoy bien, acá el Señor me habla, acá el Señor me sana, acá el Señor me impulsa, acá el Señor me abraza, acá el Señor me bendice. Amén. Esa sería por ahí nuestra decisión. Pero Eliseo dice: no, Señor, yo no me quedo, me voy contigo. Amén. Pero ¿qué significa ir a Jericó? Significa batalla. Amén. Significa ir a pelear, porque había que derribar los muros. Entonces, hermanos queridos, el tercer paso que nosotros tenemos que dar para la unción, para la doble unción, significa batalla, significa enfrentarnos con los problemas, con el enemigo, con las fuerzas de maldad, con los dardos de fuego del maligno. Significa fortalecernos en oración, significa invadir el territorio del enemigo, significa que nos preparemos, que tomemos la armadura de Dios, como dice Efesios: tomad toda la armadura de Dios para poder resistir contra el diablo, contra las huestes de maldad, contra los principados y potestades. Amén. Hermanos, para pasar Jericó hay que vencer al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese tercer paso no es tan fácil. Ese tercer paso nosotros como iglesia casi siempre decidimos quedarnos en Betel, porque en Betel la iglesia te abraza, en Betel la iglesia te bendice, te cuida, te da nuevas fuerzas. Entonces decimos: no, yo no estoy para ese desafío, yo no estoy para hacer esa batalla, yo me quedo acá porque acá me bendicen, acá estoy tranquila. Hermanos, si querés la doble unción, hay que pasar Jericó. Decirle que está al lado: si queremos la doble unción, tenemos que pasar Jericó. Tenemos que pelear nuestras batallas. Decirle que está al lado: pelear nuestras batallas, pelear contra el enemigo, derribar fortaleza, arruinar obras del diablo. Que suene eso. Aleluya. Tenemos que derribar fortaleza. Aleluya. Tenemos que derribar todo lo que el enemigo levanta contra nosotros. Amén. Esa es nuestra tarea. Entonces, la doble unción lleva todo un trabajo, lleva todo un esfuerzo para que vos y yo vayamos transitando. Está muy bien estar en Gilgal, amén, cuando conocemos a Jesús, estamos alegres. Está lindo y hermoso estar en Betel. Entramos en el tercer paso, que tenemos que ir a derribar muros, donde tenemos que enfrentar al enemigo, donde tenemos que enfrentar los problemas de nuestra propia vida, donde tenés que enfrentar los problemas de tu familia, de tu matrimonio, de tu economía, de las cosas que tenés que llevar por delante. Ahí necesitas fortalecerte de la presencia de Dios. Entonces, cuando salís a Jericó, hermano y hermana, ya tenés que salir preparada o preparado, porque sabés que hay una batalla en la cual tenés que vencer. Aleluya. Dale la gloria al Señor. Oh. Es una batalla, pero no una batalla que la tenés que ir a perder, sino una batalla que la tenés que ir a ganar. Amén. Porque si ganaste dos pasos, entraste en Gilgal, pasaste a Betel, quiere decir que vas de gloria en gloria. ¿Cuántos me dicen: estoy en gloria? En gloria. Amén. De gloria en gloria. Ahora dale el aplauso al Señor. Aleluya. Estoy de gloria en gloria. Lo viví a Gilgal y di gloria a Dios. Lo vivo a Betel y doy la gloria por este tiempo. Dale. Doy la gloria porque el Betel está acá. Siento su presencia, siento el abrazo de mis hermanos, siento que el Señor está conmigo. Pero para la doble unción tenemos que entrar en la tercera etapa. Amén. Entonces tenemos que ir a Jericó. Y en Jericó está nuestro esfuerzo, está nuestra hombría de hombre de fe, de mujer de fe. Amén. Ahí es donde vos te vas a enfrentar contra todas las huestes de maldad. Efesios dice que nuestra lucha no es contra personas, sino contra
contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, contra principados, potestades, gobernadores de estas tinieblas. ¿Sabe una cosa? Dígale que está, ese es tu Jericó, ese es el que tenés que vencer. Dale la gloria al Señor. Ese es tu Jericó. Aleluya. Es por ello que la iglesia casi siempre se queda en Betel, porque el tercer desafío es muy fuerte. El tercer desafío te lleva a que vos te animes a algo más. Ya no es el abrazo, ya no es el beso, ya no es la comunión de hermanos, ya es la batalla. Amén. Es la batalla donde vos y yo tenemos que ganar. Porque si quiero la doble unción, tengo que ganar esa batalla. ¿Cuánto lo declaran? Tengo que ganar esa batalla. En el nombre de Jesús, tengo que ganar esa batalla. Entonces esa batalla se te va a presentar en cada día de tu vida. Cada mañana que te levantes vas a tener un Jericó por delante. Cada mañana va a haber murallas que romper. Cada mañana va a haber gente que quiera destruirte. Va a haber espíritus de maldad que se interpongan en tu camino para anular tus cosas, para cerrar tu economía, para que las cosas no te anden bien. Cada mañana el enemigo se va a ocupar de presentarte el Jericó por delante tuyo. Entonces el tercer paso, iglesia del Señor, va a tener que ser un desafío constante de nosotros. Cada mañana habrá un Jericó en la cual tendremos que vencer. Aleluya. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya, amén. Habrá un Jericó cada mañana. Entonces el tercer paso, iglesia del Señor, muchas veces nos va a costar. Nos va a costar oración, nos va a costar ayuno, nos va a costar lágrimas, nos va a costar aferrarnos más al Señor, nos va a costar tener estrategias de batalla, nos va a costar, porque el tercer paso, que es Jericó, no es fácil conquistarlo. Amén. Recuerden que Josué tuvo que rodearlo 7 días. 7 días lo tuvo que rodear. Dice, pero por una palabra profética. Dios le había dicho a Josué, rodea 7 veces a Jericó. Y cuando yo te dé la orden, ustedes van a hacer sonar el shofar, que eran esos cuernos que tenían para alabar a Dios en aquel entonces. Van a hacer sonar los tambores y van a gritar gritos de júbilo, porque yo voy a derribar esas murallas. Amén. Aleluya. Oh. Aleluya. Decía que estamos preparando el shofar, porque vas a tener que derribar tus murallas. Aleluya. Hacé sonar tu shofar. Dale la gloria al Señor. Ese grito de júbilo, ese grito de poder, ese grito de victoria, ese grito de avance, ese grito de conquista. Aleluya. Ese es tu Jericó, en la cual mañana estará delante tuyo. Aleluya. Porque hoy estamos en Betel, pero mañana dijo Eliseo, yo no te dejaré porque yo voy contigo. Amén. Así que ninguno vamos a dejar al Señor. Vamos con Él, vamos a la batalla, vamos a vencer en el nombre de Jesús. Vamos a derribar murallas, vamos a derribar fortalezas y nos vamos a aferrar a lo que el Señor dice. Así que el tercer paso lleva el trabajo nuestro, el esfuerzo. Recuerden que los 2 primeros pasos entramos solos, porque el estar en Gilgal, Él nos trae. Dice que el Espíritu Santo nos trae, pone el deseo de recibirlo. Entonces Él nos trae, no significa esfuerzo propio. El segundo paso, el Betel, también el Señor nos trae. Dice, nadie viene a mí si yo no le trajere. Amén. O sea que es una decisión de Dios para cada uno de nosotros. Pero el tercer paso, ahí nos involucra a nosotros. Ahí es donde tenemos que entrar al Jericó para pelear nuestras batallas. Así que mañana cuando te levantes en tu oración de la mañana, decirle, Padre, me preparo para la batalla en este día, porque voy a derribar los muros, voy a derribar los muros. Aunque el enemigo venga como río, Señor, tú levantarás bandera de victoria. Aleluya. Dale la gloria que soy eso. Oh. Es tremendo. Aleluya. Así que nos preparamos para mañana. Quiero que salgas empoderado de este lugar.
Varón de Dios, vos que estás pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a solucionar mis cuentas, los problemas que tengo, mi trabajo, mi camión, mi auto, lo que tengo, el problema de la casa? Empezá a creerle a Dios. Decir, voy a derribar a mi Jericó. Lo voy a derribar en el nombre de Jesús. Voy a entrar en el tercer paso de la unción. Amén. Voy a entrar en el tercer paso de la unción. Me voy a mover en fe. Y voy a declarar que mi vida, mi hogar, mi familia, mi economía serán bendecidas. Porque habrá una gloria sobremanera especial en mi vida. Dale la gloria a Él. Aleluya. Santo es. Una vez que pasaron Jericó, gloria a Dios, cuando vos pasás Jericó, decía, el Señor me dio la victoria. Mi economía se abrió, la bendición en mi casa cambió todo. El Señor hizo algo, estoy tranquilo, estoy bien. Viene el otro paso. Viene el Jordán. Usted repitió conmigo Jordán, ¿verdad? El Jordán era un río tumultuoso. Era un río que venía con mucha fuerza, que caía de la montaña. Entonces era un río imposible de cruzarlo. Amén. Pero allí estaba Elías y le dijo a Eliseo, quédate aquí porque yo tengo que cruzar el Jordán. Amén. Gloria a Dios. Entonces Eliseo me podrán tocarte. Aleluya. Las muchas aguas es la muchedumbre, es la gente, es la presión espiritual que hay sobre este mundo, las huestes de maldad. Eso es traducido espiritualmente, las muchas aguas, las aguas tumultuosas. Son ese espíritu que se mueven en el ambiente, espíritus de maldad que están en todo lugar, que ponen toda clase de zozobras en tu vida, que cuando te levantas a la mañana ya empezás con problemas. Vas a tu casa y hay problemas, vas al otro lugar y hay problemas. Salen problemas donde no lo había. Esas son las aguas tumultuosas, donde vos, hermano y hermana, tenés que cruzarlas en el nombre del Señor y declarar que con el manto de gloria se abren esos ríos. Gloria a Dios, se abren esos ríos y vas a pasar al otro lugar sin que ellas te toquen. Aleluya, dale la gloria al Señor. Gracias, Padre. Cuando cruzamos el Jordán, iglesia del Señor, viene el empoderamiento de Dios para cada uno de nosotros. Viene ese plus espiritual para que vos te sientas que pasaste el Jordán. Ahora sí, Dios te dice en Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, verso 7. Dice así la palabra. Entonces Jehová le dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Desde este día comenzaré a engrandecerte. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Aleluya. Gloria a Dios, para que entiendan que como estuve con Moisés, también estaré contigo. Aleluya. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. ¿Cuánto me dicen amén? Ya Dios lo tiene. Aleluya. Decirle a tu vecino ahí que está al lado, como Dios estuvo con Moisés, así también estará contigo. Gloria a Dios. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Aleluya. Si no te empoderás con esta palabra, mi hermano, tenés que salir a fluir en el Espíritu en esta noche, declararte que la semana es tuya, salir a comerte los leones, salí con esa fe poderosa de derribar fortalezas, salí como hijo de Dios porque tenés el Jericó y el Jordán que pasar, porque la doble unción viene sobre tu vida. Dale la gloria porque Él lo hará. Él lo hará. La doble unción del Espíritu estará con cada uno de nosotros. Oh,
también estaré contigo. Aleluya. Míralo al que está así contigo. Está hablando de vos. Está hablando de vos. Amén. Como estuve con Moisés. Y tú dirás, pero yo soy un pobre hombre, una pobre mujer, llena de errores, llena de fracasos. Al Señor no le interesa eso. Él declara la palabra, como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. Allí atrás, decirle a los hermanos, como estuve con Moisés, estaré contigo. Allá arriba, como estuve con Moisés, también estaré con ustedes. Amén. La gloria sea para Él. Como estuve con Moisés, también estaré con ustedes. Aleluya. Aleluya. Más, 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 más. Los santos en la presencia del Señor. Más, más, más. Hay más de Dios, hay más. Aleluya. Te vas a tu casa con una poderosa palabra. Te vas a tu casa a activar la fe. Te vas a tu casa a fluir proféticamente. Porque esta será una semana donde serás sorprendido por el Espíritu de Dios. Dios hará cosas nuevas en tu vida. Oh, la gloria. Él se merece más. Aleluya. Más bendición, más gloria. Oh, grande es el Señor en esta noche. Aleluya. Así que escuchaste, iglesia. Son los pasos para la doble unción. Amén. Entonces tenemos dos pasos en la cual nosotros tenemos que poner nuestras ganas, nuestra pasión, nuestro anhelo, nuestra fuerza, lo que hemos aprendido, lo que recibimos en estas noches de gloria, cuando nos juntamos en la presencia del Señor, que recibimos instrucciones, recibimos capacitación. ¿Para qué? Para enfrentar nuestros desafíos. Así que mañana empieza tu Jericó. Decirle que está al lado. Mañana empieza tu Jericó. Quizás te cueste días cruzar el Jericó, pero esos días van a ser días de batalla, días de guerra espiritual, días donde te fortalecerás en el Señor. Aleluya. Días donde verás la poderosa mano de Dios. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Una vez que pelees unos cuantos días por Jericó, después te tocará engordar, pero allí también cruzarás, allí también lo cruzarás y verás la poderosa mano de Dios. Oh, así peleo mis batallas. Ponete de pie. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. De esta manera nos despedimos en nuestras redes sociales. Bendiciones, iglesia. Hasta la próxima. El próximo miércoles a las 20:15 estamos nuevamente con ustedes. Dios les bendiga.